Ron Howard siempre ha sido el centro de la calma en medio del caos, un director que cree en la dignidad, la moderación y la bondad. Pero cuando le preguntaron sobre el lado oscuro de la industria, que lo vio crecer, su expresión cambió. Para él, la época dorada de Hollywood no fue dorada en absoluto. Fue un mundo construido sobre el silencio, la crueldad y la explotación. Un mundo donde la fama lo justificaba todo. Los mismos actores que forjaron los sueños de Estados Unidos también destruyeron innumerables vidas a puerta cerrada. Y ahora, décadas después, Ron Howard está dispuesto a decir sus nombres. Errol Flynn, el diablo tras la sonrisa. Antes de James Bond o Jack Sparrow, existió Errol Flynn. El héroe aventurero que encarnaba el encanto, el peligro y el deseo desenfrenado. En la pantalla era el aventurero perfecto. Fuera de ella era algo más parecido a un depredador. Nacido en 1909 en Tasmania, Flynn llegó a Hollywood en la década de 1930 y se convirtió en una sensación de la noche a la mañana tras el éxito de Capitán Blood en 1935. Los estudios construyeron un imperio en torno a su carisma. Pero bajo esa fachada se escondía un hombre consumido por la arrogancia y la adicción. Para 1942, su reputación se había vuelto nefasta. Dos adolescentes, Peggy Satterlee y Betty Hansen, acusaron a Flynn de violación de menores. El juicio, que ocupó las portadas de todos los periódicos, dividió a Estados Unidos. Durante su testimonio, Flynn se rió, burlándose de las acusaciones como si su estrellato lo hiciera intocable. Warner Brothers contrató abogados de élite. Los fans acamparon a las afueras del juzgado y los ejecutivos del estudio pagaron en secreto a los testigos para que desaparecieran. Fue absuelto. Sin embargo, su comportamiento no hizo más que empeorar en cartas privadas que se revelaron posteriormente. En 1978, Flynn alardeaba de sus conquistas y se burlaba de las mujeres que le temían. Ron Howard describió una vez la lectura de aquel juicio como un punto de inflexión en el que se dio cuenta de que Hollywood podía proteger a los monstruos si sonreían ante la cámara. Para el público, Flynn seguía siendo un canalla. Para quienes lo conocían bien, era un ejemplo de lo que no se debe hacer. El alcohol, la cocaína y la ruina económica lo consumieron. En 1959, con tan solo 50 años, su cuerpo se desplomó en Vancouver tras años de abusos. La autopsia reveló insuficiencia cardíaca, cirrosis y úlceras estomacales. Pero para Howard, la verdadera causa era más simple. Murió como vivió, recibiendo todo y sin dar nada a cambio. La historia de Flynn se convirtió en el modelo de la decadencia moral de Hollywood, un recordatorio de que el encanto puede ocultar la crueldad y que la fama, al final, no perdona a nadie. Kirk Douglas, el hombre que nunca dejó de luchar. Para Ron Howard, Kirk Douglas representaba la contradicción perfecta de la época dorada de Hollywood. Un hombre que hablaba de honor y justicia en la pantalla, mientras que fuera de ella sembraba miedo y humillación. Nacido como Isser Daniel Danelovich en 1916, hijo de inmigrantes pobres, Douglas logró salir de la pobreza gracias a una fuerza de voluntad inquebrantable. Para cuando Espartaco lo convirtió en un ícono mundial,
Lo tenía todo: fama, dinero y respeto. Pero quienes trabajaron con él recordaban algo más oscuro, un temperamento violento que nunca se calmaba cuando las cámaras dejaban de grabar. Los miembros del equipo describían a Douglas como una persona imposible de complacer, propensa a repentinos estallidos de ira que dejaban a la gente llorando. La actriz Deborah Padet dijo una vez que él no solo quería dominar una escena, sino dominar a todos los presentes. Howard, quien estudió las actuaciones de Douglas cuando era un joven cineasta, admitió más tarde: hay una especie de rabia bajo esa sonrisa, una rabia que consume a una persona. Esa rabia acompañaría a Douglas durante el resto de su carrera. Los rumores sobre su comportamiento hacia las mujeres han atormentado Hollywood durante décadas. Biógrafos y personas cercanas a la industria han señalado su implicación en la violación de la joven actriz Natalie Wood en la década de 1950, cuando ella tenía solo 16 años. Esta acusación salió a la luz tras la muerte de Wood y fue reiterada por su hermana Lana en sus memorias de 2018. Douglas nunca fue acusado y la historia quedó sepultada bajo el mismo pacto de silencio que protegió a tantos hombres poderosos de su época. Incluso después de su muerte en 2020, a los 103 años, la controversia resurgió no como chismes, sino como una prueba de fuego. En los platós de cine, su presencia podía inspirar y aterrorizar a partes iguales. Stanley Kubrick, quien lo dirigió en 2 ocasiones, lo describió como el hombre más ambicioso que jamás había conocido y el más difícil de controlar. Ron Howard reflexionó en una ocasión que la lección de la carrera de Douglas no radicaba en el talento ni en la fama, sino en el poder. Él creía que las reglas no se aplicaban a él, y Hollywood estaba de acuerdo. Cuando Douglas aceptó un Oscar honorífico en 1996, muchos vieron a un anciano en busca de paz, pero para Howard era algo más. El acto final de un artista que había pasado su vida huyendo de sus propios demonios. Bajo los aplausos se escondía una verdad que Hollywood nunca quiso afrontar: que algunas de sus mayores leyendas construyeron su legado no sobre la brillantez, sino sobre el miedo. Faye Dunaway, la reina de la crueldad. Si Errol Flynn encarnaba la corrupción y Kirk Douglas simbolizaba la ira descontrolada, Faye Dunaway representaba algo más frío: crueldad disfrazada de belleza. Para Ron Howard, ella era la prueba de que la maldad en Hollywood no siempre se manifestaba a través de la violencia. A veces se manifestaba mediante el control, la humillación y un ego tan desmesurado que aplastaba a todos a su alrededor. Nacida en 1941 en Bascom, Florida, la carrera de Dunaway fue meteórica. Desde Bonnie y Clyde, 1967, hasta Chinatown, 1974. Parecía intocable, una diosa del cine, fría y magnética. Pero tras ese brillo, se rumoreaba en la industria sobre su crueldad. Los miembros del equipo hablaban de sus rabietas, sus exigencias interminables y el trato que daba a sus asistentes, tratándolos como si fueran desechables. Su compañera de reparto en Mommy Dearest, Rutana Alda, comentó en una ocasión:
Se podía sentir el miedo en el set. Todos esperaban que explotara. Aquella película, que pretendía ser un retrato sombrío del abuso, se convirtió en un reflejo de la propia Dunaway. Irónicamente, al interpretar a Joan Crawford, una mujer tristemente célebre por su crueldad, Dunaway, según se cuenta, imitó el mismo comportamiento. El director Frank Perry confesó más tarde que consideró renunciar debido a sus violentos arrebatos. Ella arrojaba objetos, gritaba a los maquilladores y en una ocasión se negó a filmar hasta que la iluminación la hiciera lucir divina. Años después, Ron Howard la citó como ejemplo de lo que sucede cuando la necesidad de control de un actor se convierte en terrorismo emocional. Las historias no terminaron ahí. Durante el rodaje de Wicked Lady, Dunaway supuestamente abofeteó a un camarógrafo y escupió a un miembro del equipo. En Don Juan de Marco, se dice que humilló a los asistentes hasta que la producción se detuvo por un día. Su antiguo representante, Jay Bernstein, dijo una vez: Faye no solo interpreta a divas, se convierte en ellas. Para la década del 2000, su reputación la alcanzó. Hollywood dejó de llamarla. Los directores se negaban a trabajar con ella, alegando que era inmanejable. En 2011, tras ser despedida de una reposición en Broadway de Tea at 5, Dunaway culpó a todos menos a sí misma. Cuando un periodista le preguntó a Ron Howard sobre su legado, su respuesta fue diplomática, pero mordaz. Persiguió la perfección con tanta vehemencia que olvidó la compasión. La caída de Dunaway no fue repentina. Fue un lento desmoronamiento. La mujer que una vez conquistó Hollywood terminó aislada, evitada incluso en las retrospectivas de sus propias películas. Para Howard, simbolizaba el precio de la crueldad, una advertencia de que el talento sin empatía acaba autodestruyéndose. La gente habla de poder, dijo una vez, pero en Hollywood, el poder sin gracia se convierte en veneno. John Wayne, el tirano del oeste. Pocas figuras dominaron Hollywood como John Wayne. Para millones, era la personificación de Estados Unidos, el vaquero intrépido, el soldado, el hombre de verdad. Pero para Ron Howard, que creció viéndolo en la televisión en blanco y negro, la realidad tras esa imagen de tipo duro era mucho más oscura. Cuando descubrí cómo era realmente, reflexionó Howard en una ocasión, dejé de ver al héroe. Vi al matón que se hacía pasar por su país como un disfraz. Nacido como Marian Morrison en 1907 en Iowa, Wayne ascendió en la industria cinematográfica, proyectando un mito de masculinidad inquebrantable. Para la década de 1950, era más que un actor. Era una ideología. Consideraba la disidencia una debilidad y el progreso una traición. En los platós, gobernaba con intimidación. Los técnicos que no cumplían con sus expectativas eran insultados delante de todos. Su colega, el actor Christopher Mitchum, dijo una vez: cuando Duke se enfadaba, el ambiente se congelaba. O estabas de acuerdo con él o te ibas. Más tarde, Howard calificó ese tipo de ambiente como lo opuesto al arte. Era miedo disfrazado de disciplina. La crueldad de Wayne se extendía más allá del ámbito laboral. Era conocido por menospreciar públicamente a las mujeres, burlarse de los actores indígenas en los rodajes de películas del oeste
y desestimar a los artistas negros que desafiaban los estereotipos. Su entrevista de 1971 para Playboy sigue siendo uno de los documentos más perturbadores de la época dorada de Hollywood. Una conversación en la que declaró que los nativos americanos acaparaban tierras egoístamente, que los negros aún no eran lo suficientemente responsables para autogobernarse y que el cine necesitaba hombres, no quejicas. Décadas después, cuando estas declaraciones resurgieron, desataron la indignación, revelando no a un patriota, sino a un hombre atrapado en el odio. En el rodaje de Centauros del Desierto, Wayne tuvo un fuerte enfrentamiento con el director John Ford por su insistencia en retratar a Ethan Edwards, un confederado racista y vengativo, como un personaje que inspiraba compasión. Ford se opuso. Wayne se negó. En el montaje final, la crueldad del personaje se hizo evidente, pero también el desprecio del actor. Ron Howard, quien posteriormente estudió esa interpretación en la USC, comentó: «Es aterrador, porque no se puede distinguir dónde termina el personaje y dónde empieza el hombre». Incluso en sus últimos años, debilitado por el cáncer, Wayne nunca pidió disculpas. Desestimaba a los críticos como débiles y culpaba a la cultura cambiante de su aislamiento. Murió en 1979 a los 72 años, aún aclamado por muchos como un ícono estadounidense. Pero para cineastas como Ron Howard, su historia se convirtió en una advertencia, prueba de que el poder construido sobre prejuicios no se transforma en sabiduría, sino que se corrompe en amargura. El mito sobrevivió, dijo Howard en una ocasión, pero el hombre que lo creó jamás mereció la leyenda. Roman Polanski, el exiliado de la vergüenza. Para Ron Howard, el nombre de Roman Polanski representaba la única verdad que Hollywood jamás quiso afrontar: que la genialidad puede coexistir con la maldad. Admiraba sus películas antes de saber quién era realmente, admitió Howard en una ocasión. Entonces comprendí que el talento no exime de culpa a una persona. A veces la oculta. El ascenso de Polanski fue meteórico. Nacido en París en 1933, de padres polacos y superviviente de la ocupación nazi, parecía destinado a la tragedia mucho antes de alcanzar la fama. Sus películas Revelación, El cuchillo en el agua y El bebé de Rosemary lo consagraron como un genio a ojos de la crítica, un visionario que transformó la paranoia en poesía. Su visión artística solía reflejar una realidad turbulenta. A finales de la década de 1970, su reputación pública se vio profundamente afectada por una importante controversia legal en Los Ángeles. Tras una investigación sobre su conducta personal, admitió haber infringido la ley, un hecho que sigue siendo un punto de inflexión en su trayectoria. Antes de la sentencia, huyó de Estados Unidos, escapó a Francia y nunca regresó. Hollywood se dividió. Algunos lo condenaron, otros lo defendieron como un artista atormentado. Para Howard, entonces un joven cineasta, la reacción fue devastadora. Hablaban de arte mientras la vida de un niño se destrozaba, dijo años después. El exilio de Polanski se convirtió en una de las mayores manchas morales de Hollywood. Continuó dirigiendo en el extranjero, ganando un Oscar en 2003 por El pianista,
un momento que Howard describió como surrealista y repugnante. Mientras el público del Dolby Theatre se ponía de pie para aplaudir, Howard se negó a levantarse. Pensé en esa niña sola a los 13 años y en cómo debían sonar los aplausos para ella. Incluso décadas después, la tendencia de la industria a separar la genialidad de la culpabilidad lo enfurecía. Cuando Polanski ganó el premio César de Francia en 2020, los manifestantes abandonaron la ceremonia. Para Howard, ese momento simbolizó la justicia tardía, pero no demasiado tardía. El mundo tardó 40 años en decir lo que debió haberse dicho al día siguiente: que un monstruo no se vuelve menos monstruoso por el simple hecho de saber encuadrar una toma, le dijo a Vanity Fair en 2021. Polanski sigue libre en Europa, intocable pero atormentado. Su nombre sinónimo de hipocresía. Para Howard, su historia encarna todo lo que envenenó la época dorada, un sistema que protege al artista y abandona a la víctima. Hollywood lo perdona todo, dijo una vez con amargura, siempre y cuando la iluminación sea buena. Mickey Rooney, la sonrisa que mentía. Si Roman Polanski simbolizaba la hipocresía de Hollywood, Mickey Rooney encarnaba su ilusión. La idea de que el encanto podía borrar la crueldad. Para Ron Howard, quien creció viendo los alegres musicales de Rooney en la televisión nocturna, descubrir quién era realmente fue un shock. Era la personificación de la alegría, dijo Howard en una ocasión. Pero tras esa sonrisa se escondía la tristeza. Y lo peor es que la contagiaba. Nacido como Joseph Wool Jr. en 1920, Mickey Rooney fue la primera superestrella infantil de Hollywood. A los 18 años, era el actor mejor pagado de Estados Unidos. MGM construyó un imperio sobre su sonrisa, el típico chico estadounidense que conquistaba corazones cantando y bailando. Pero la fama a esa escala lo corrompió desde muy joven. Se casó 8 veces, fue infiel sin cesar, despilfarró millones en apuestas y humilló a quienes lo amaban. Su exesposa, Eva Gardner, lo describió como el hombre más bajo con el ego más grande del mundo. A puerta cerrada, la oscuridad se agudizó. En 2011, su octava esposa, Jan Chamberlain, y su hijastro fueron acusados de abuso de ancianos y manipulación financiera, vaciando las cuentas de Rooney y aislándolo de su familia. Pero décadas antes, el daño que Rooney infligió a otros ya era legendario. Sus antiguos compañeros de reparto lo describían como volátil y cruel. Judy Garland, su amiga más cercana durante su etapa en la MGM, comentó en privado: podía hacerte reír en un momento y destrozarte al siguiente. Garland, presionada por los directivos del estudio y emocionalmente destrozada, insinuó más tarde que Rooney, y no solo los ejecutivos, también era responsable de su sufrimiento. En la década de 1960, su carrera se había desmoronado. La adicción, la bancarrota y el escándalo lo persiguieron a todas partes. En una entrevista de 1979, Rooney afirmó: «He vivido 1000 vidas, pero como Ron Howard reflexionó más tarde, las vivió todas para sí mismo». Incluso en su vejez, la amargura de Rooney nunca desapareció. Culpaba a todos, a los estudios, a sus esposas, incluso a Dios, de su caída.
Cuando falleció en 2014 a los 93 años, su patrimonio valía menos de $20,000. Su cuerpo, inicialmente sin reclamar, fue finalmente enterrado en Los Ángeles después de que sus amigos recaudaran fondos para un funeral sencillo. Para Howard, la historia de Rooney fue la pieza final de un patrón. La prueba de que las sonrisas de la época dorada eran solo máscaras. Hizo reír al mundo mientras moría por dentro, dijo Howard. Y tal vez ese sea el mal más triste de todos, cuando el dolor se convierte en actuación y nadie se da cuenta. Para Ron Howard, estas historias nunca trataron de venganza. Eran advertencias. La época dorada de Hollywood no estaba hecha de oro. Se construyó sobre el silencio, la explotación y vidas destrozadas ocultas tras la fama. Y como él mismo dijo una vez, los monstruos más aterradores no están en las películas de terror. Son aquellos a los que protege el foco de atención. ¿Cuál de estos 6 actores te impactó más? ¿El depredador, el tirano o el mentiroso sonriente? Déjame tu opinión en los comentarios.